Hola, Muy buenas, Hola, Nieves, muy ¿qué buenas, tal? ¿qué tal? buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, acabo de llegar casi a casa, así que, pero bueno, Cansado. encantada de estar aquí. Nada, Igualmente te digo. un placer para nosotros que quieras echar un ratillo con nosotros. Y bueno, pues en principio, Nieves, no te conozco y me gustaría saber algo de ti. Cuéntame. Nací un día, no sé, a ver, ¿qué cuento? Me llamo Nieves Muñoz, Sí. eh, acabo de cumplir los 45 años, el 29 de octubre, lo tengo ahí al lado. Soy vallisoletana, de familia segoviana. Trabajo como enfermera en el Hospital Clínico Universitario aquí en Valladolid, en pediatría. Y nada, siempre me ha encantado escribir, leer, escribir, montar historias y bueno, desde pequeña tenía la cabeza en otro sitio, aún estando con gente. Y bueno, siempre he escrito cuentos, relatos, cortos y demás. Pero bueno, tengo dos hijos ya un poco mayores, la mayor tiene 15 años, el pequeño 13. Y cuando me dejaron un poquito más libre, eh, retomé la escritura y me puse un poquito más en serio. Pero sí, Y cu- resumen, muy resumen. Estupendo. Ya más o menos te ubico en algún sitio. Ay, ¿cómo fue, Nieve, cómo fue ese salto claro, de tu profesión a la escritura? ¿Cómo fue? Pues como digo, siempre he escrito. Me presenté hace muchísimos años a un premio en mi ciudad y, bueno, no gané, pero bueno, me incluyeron en un recopilatorio y demás, pero nunca me lo había planteado en serio, o sea, en serio, nunca me había planteado hacer ni exponerlo al público general ni nada parecido. Pero bueno, como digo, cuando los niños me dejaron un poquito más de tiempo, empecé a entrar en un foro de literatura, Ábrete Libro, que todavía está por ahí dando guerra, y ahí hacían concursos de relatos. Hacían bueno, hacen dos concursos de relatos al año. Y bueno, pues un poco pues para coger la dinámica y porque me apetecía y demás, me empecé a presentar. En el primero me dieron pal pelo mucho, porque hay gente con la que sigo teniendo contacto, con Antonio Tocornal, por ejemplo, que está ganando todos los premios del mundo ahora mismo. Empecé a competir con aquellos relatos y había bastante nivel. Entonces, por un lado, fue el acicate para decir, jo, yo quiero mejorar porque eh, compañeros decían bueno, que veían que tenía potencial, pero que tenía que pulir mucho y demás. Y luego se creó muy buen ambiente. Entonces, la mezcla de las dos cosas me sedujo, digamos, para formarme más, eh, pues, de clases de narrativa y practiqué mucho, me presentaba a todos los concursos que había y, y bueno, al final dije, pues, si estoy aquí con el relato, ¿por qué no voy a poder escribir algo más largo? ¿No? Una novela. Y ahí me lancé. Muy bien. Y Nieves, a mí me gustaría, puesto que vamos a hablar de tu libro, que lo enseñases si lo tienes por ahí. Lo tengo, pero esperad porque me tengo que desconectar. Sí, venga. No te preocupes. Le da más misterio al momento. A ver, que ya vuelvo. Ay, Bueno, es este. ahí tenemos. Las batallas silenciadas. Además, el título. Sí, la verdad es que la portada quedó muy bonita. La portada a mí me encanta. mm, Sí, está muy bien. Sí. ¿La portada quién te la hizo? ¿La editorial o fue idea tuya o cómo? A mí mi editora me preguntó si tenía alguna idea para la portada. Ujú.
y yo más o menos desde la mitad del libro tenía la imagen de la portada en mi mente, ¿vale? Se lo comenté, le dije, bueno, que yo veía una enfermera de espaldas, o sea, todo lo de lo de la portada tiene un porqué. A ver. Porque se ha estado por ahí por redes, ha habido ahí una serie de tweets, sobre todo en Twitter, que está de moda poner a las mujeres en las portadas de espalda y demás, ¿no? Entonces, mi portada tiene un porqué. Esta enfermera es anónima, ¿vale? Porque mi libro va realmente de enfermeras anónimas, de gente normal. Sí que tienes el personaje histórico de Irene Curie, que es quien me hace entrar en el hospital de su mano, pero realmente el protagonismo son mujeres anónimas. Entonces, de ahí que esté de espaldas. No es una enfermera anónima que está detrás de la batalla, que además no puede hacer nada, pero está viendo a todos los soldados que van hacia la batalla y ella se queda esperando y sabe que van a regresar a ella, pero heridos. O algunos, bueno, la mayor parte no van a regresar, ¿no? Entonces, la enfermedad anónima de espaldas, el gesto de impotencia de quitarse, antes se llevaba anudado, ya ha recogido el pelo con un pañuelo, entonces ella lo tiene en la mano, que no sé si lo veis. Aquí en ¿Vale? este. Sí. Claro, lo tiene en la mano, es el gesto de impotencia de yo no puedo hacer más que esperar a que vuelvan para luego intentar salvarles la vida, ¿no? Y la batalla está por delante de ella. Entonces ese es el porqué de esta portada. Y Nieves, ¿tú cómo te planteaste la novela al principio? Pues yo de lo que me planteo al principio a cómo sale después no tiene nada que ver, ¿vale? Yo tenía más o menos clara la trama principal. Me encontré con la historia de Irene Curie, que a mí me pareció fascinante porque se habla mucho de Marie, de su madre, pero de Irene no se habla tanto y es ganadora de un Nobel también y era muy jovencita en la Primera Guerra Mundial. Entonces su historia, yo cuando la leí me impactó. Ya estaba buscando yo información sobre las primeras enfermeras en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y me encontré con su historia. Entonces sí que quería incluirla y hacer un homenaje a las primeras enfermeras profesionales. El resto no lo tenía muy claro, o sea, sabía la trama principal y ya. Entonces yo empecé a escribir la novela y cuando estaba casi terminando, bueno, yo estaba con clases con Teo Palacios, que me está tutorizando la novela. Fue la primera vez que hacía algo así y fue un poco un experimento para los dos. Y cuando estaba terminando me dice, pero ¿te queda mucho para terminar? Digo, no, ya está. Y me dijo, ¿y no crees que la trama queda así un poco floja? Y de esto que dices, o sea, sí, yo sabía que había algo que no me cuadraba en la novela. Lo que pasa es que a veces hasta que no te lo dice alguien de fuera, no caes en ella. Entonces, a raíz de ahí, incorporé dos tramas más, dos subtramas más, que fue engordando la novela, entretejiéndose unas con otras para formar una única trama al final y me salieron pues 540 y tantas páginas. Pero de la primera idea a lo que o sea, al final de la novela, cuando dije fin, no tiene mucho que ver. Ahí hay un trabajo extenso y duro. Sí, yo admiro a los escritores que lo tienen todo muy claro o, o que dicen, lo escribo y si no me gusta, doy carpetazo y no sigo con la historia. Por ejemplo, que le pasa a Vicky Echegoyen, a mi compañera de editorial, ¿no? Ella dice, yo escribo una novela de principio a fin y si no funciona, no hago repasos, no, la desecho. Yo soy incapaz. O sea, yo voy tejiendo, 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 tejiendo. A veces tengo que deshacerlo todo, volver a montarlo. Pero es que me salen así y ya está.
¿Y el proceso de investigación, cómo lo llevabas tú a cabo? Pues ha sido duro, primero porque nunca había escrito una novela histórica, entonces documentarte para un relato corto es más sencillo, son menos páginas, menos contenido, entonces es más fácil. Montar una novela que tienes que documentarte no solo en el marco en el que transcurre, sino luego cada detalle para evitar meter la pata, que además a mí el lector de novela histórica me da mucho respeto, porque sobre todo un lector de novela histórica al que le guste un periodo en concreto de la historia, te da 100.000 vueltas, ¿vale? Entonces, claro, no quería meter la pata, entonces detalles de vestimentas, uniformidad, todos los procesos médico-quirúrgicos de la época, hospitales de campaña, además, ha sido arduo, sobre todo porque yo no tengo la capacidad de desplazarme a los sitios donde transcurre la novela, ¿no? Que es Bar-le-Duc, Verdún, todo ese entorno de Francia. Y hay mucha información sobre el ejército francés que está en el Museo del Ejército de París. Bueno, pues mucho internet, filtrando mucho internet, vídeos de recreación histórica que me parecen maravillosos. Los grupos de recreación histórica hacen un trabajo fantástico y indagan y te ofrecen un material estupendo. Contacté con un investigador en París que me envió una foto, un par de fotos del hospital de campaña que yo quería recrear en la novela. Bueno, pues cositas así, pasito a pasito. Muchos textos técnicos en inglés y en francés sobre la medicina de la época que he tenido que recurrir a una amiga, a Sole, que es cirujana maxilofacial y controla el idioma, yo no, y me traducía muchas cosas. Bueno. Por eso te iba a decir, porque Sí. cuando te encuentras los textos en otro idioma o textos antiguos además, vaya tela. Es horrible y esto no es antiguo, o sea, se entiende, pero claro, lo que yo puedo traducir o entender de un texto igual me lleva 1 hora, alguien que lo lee de corrido, que igual le lleva 5 minutos. Pero bueno, mi dificultad con los idiomas tengo que vivir con ello y ya a estas alturas no sé si podré solventarlo. Bueno. Nieves, yo me imagino que el trabajo ha sido maravilloso el descubrir todo lo que es la historia, ¿no? Pero ¿a ti qué es lo que te ha parecido más interesante de todo lo que has encontrado? Pues mira, a mí me encanta saber cómo vivían, de qué manera y todos los detalles de la gente normal, de la gente de a pie, porque las fechas, los acontecimientos y los nombres importantes los puedes encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Pero, ¿cuánto costaba una lata de carne que le daban al soldado en la trinchera, por ejemplo? Yo qué sé, ¿cómo tejían los vestidos de las mujeres de principios del siglo XX? ¿Qué ropa interior llevaban? Por ejemplo, ¿cómo se enganchaban los sombreros? O sea, esas cositas que, no sé, hay gente que le parecen bobadas o que le pasan desapercibidas. A mí me encanta, me encanta. Y cuanto más investigo, más me gusta. Es la historia en minúsculas. Sí, sí. A mí me gusta. Es que eso es bonito. Esa es la historia en mayúsculas para mí. O Digo, sea, es la historia bonita. Y Nieves, ¿qué te ha aportado esta novela en tu manera de escribir? Pues sobre todo el saber que puedo hacerlo. Saber que puedo terminar una historia de 540 páginas, que me puede costar más o menos. Y yo sé además que necesito tiempo, que a mí, por ejemplo, los comienzos me cuestan. Me costaba en el relato, me cuesta en la novela, el comienzo siempre me cuesta, luego una vez cojo el tono ya voy más seguido y se nota en la manera de narrar que va más fluido,
pero siempre he tenido la cosa antes de ponerme con las batallas silenciadas que no iba a ser capaz de escribir una novela, que no tenía la constancia ni el sacrificio, porque escribir una historia tan larga es, inviertes mucho tiempo con la misma historia, ¿no? Mucho tiempo que quitas de tu vida, de amigos, de demás, y además estás siempre con la misma historia, con los mismos personajes, entonces no creía que pudiera tener la constancia para llegar a hacerlo. Entonces, sobre todo en las batallas me ha aportado el que soy capaz, tarde lo que tarde, pero soy capaz. Mira, de eso me recuerda a que hay gente que quiere iniciarse con una novela y le pasa eso precisamente, ¿no? El temor a no soy capaz de, me da miedo iniciar, me da, el easy, todas esas personas, ¿qué es lo que le diría? Eh, tienen que saber también dónde se meten, ¿vale? Pero si una historia te llama tanto como para que estés continuamente pensando en, tengo que dar la vuelta a esta idea, tengo que escribirla y tal, que se pongan. No valen excusas. Yo, ahora mirando para atrás, yo lo hacía, era, no me voy a poner a escribir hasta que tenga mi escritorio o mi rincón de la casa para escribir tranquila. No voy a ponerme a escribir hasta que los niños no se duerman o no tal, o para hasta escribir tranquila. Al final te das cuenta de que son excusas, es miedo a enfrentarte a la pantalla o al folio en blanco, ¿no? Entonces hay que ponerse, pero saber bien lo que estás haciendo. O sea, no es ponerse al tuntún. Voy a escribir una novela y quiero que sea, hay muchos autores noveles que lo dicen, ¿no? Una trilogía. Empieza con algo que tengas muy bien pensado, ¿vale? Que lo tengas bien planificado, que sepas cómo acaba. A mí me parece eso súper importante. Te puedes perder mucho por el camino, pero tienes que saber exactamente dónde quieres llegar, porque es la manera de cerrar esa historia y saber que la vas a acabar, porque sabes cómo es el final. Si no sabes cómo va a acabar, probablemente no la acabes. Te pierdas y como no tienes un punto fijo de llegada, no la acabes. Entonces yo creo que sí que es importante. Pues sí. Nieve, en la batalla silenciada, ¿tú tenías ya el final o no? El final principal, sí. De hecho, me sirvió eso a la hora de añadir las tramas, las subtramas, ¿vale? Porque yo sabía cómo iba a terminar. Entonces, por mucho que rellenes o que cambies las tramas, yo sí que dejo un poco abierto sé cómo comienzo y cómo quiero terminar y dejo un poco abierto el recorrido. Hay gente que lo tiene muy bien atado y que no se dispersa. Yo es que como me disperso ya de por sí, pues ¿para qué? Lo tengo que dejar abierto. Pero tengo claro cómo voy a terminarlo y eso a mí me resulta muy útil. Porque ¿Y, puedes cambiar cosas, pero sabes cómo va a terminar. y cómo es la Nieve escritora cuando se pone a escribir? ¿Qué necesitas para ponerte a escribir? Pues yo es que soy una escritora muy fácil en ese sentido. No necesito solo mis herramientas, que es el portátil cuando lo tengo disponible o un papel y un boli cuando no tengo el portátil disponible. Ya está. Lo único que escribo mejor, no es indispensable, pero escribo mejor cuando tengo ruido de fondo. Ah. Sí. ¿Y eso? Pero, pues porque tengo una enfermedad degenerativa en el oído Ah, que me hace escuchar acúfenos, un ruido constante dentro de mi cabeza, ¿vale? Entonces, cuando tengo ruido de fondo, me ayuda a que no me centro en mi ruido interno, porque estoy escuchando el ruido de fondo, entonces me concentro más en la novela, pero que tampoco es indispensable. Ya a estas alturas he aprendido a escribir donde sea, por eso mismo, porque si no, nunca me hubiera puesto a escribir. Si espero el momento adecuado. Sí, sí. Y Nieve, y háblanos de cómo hacer los personajes.
que es una cosa muy importante. ¿Cómo te planifican los personajes? ¿Salen solos o tú ya en la cabeza tienes creados los personajes o cómo lo haces? Pues depende, depende. Yo a veces me voy encontrando personajes por el camino cuando hago una búsqueda bibliográfica, ¿vale? Y son personajes históricos. Entonces, la mayoría de mis personajes históricos sí que es verdad que no son muy conocidos. Entonces puedo inventarles una cierta personalidad y demás. Entonces, algunos ya están ahí y solamente tengo que bueno, pues crearles un poquito más de profundidad. Lo que pasa es que sí que me gusta que los protagonistas de mis historias sean anónimos, sea gente anónima, que se relacionan con personajes históricos, pero a mí pues eso, la gente de a pie, la gente anónima, me parece que necesita también eh, otorgarle voz. Entonces, sí que me gusta mucho trabajar bien el personaje, crearles una personalidad propia, una personalidad que vaya cambiando a lo largo de la novela, porque todas las experiencias en nuestra vida nos van cambiando. Yo no soy la misma persona que hace 10 años, ni que hace 15, ni igual la que hace una semana. Entonces, la gente evoluciona, los personajes de la novela tienen que evolucionar también. Yo lo que hago igual es, bueno, no sé, soy un poco psicoanalista de salón, porque me fijo mucho en la gente de mi alrededor Sí. y me gusta, pero para mí, no digo nada, indagar en sus motivaciones, en por qué ha hecho esto, por qué se ha comportado de esta manera. Saco mis propias conclusiones, que igual están equivocadas, pero eso lo traslado también al papel, ¿vale? Y me gusta también crear personajes que no sean o blanco o negro, porque en la vida real no existen esos personajes. O sea, no existen personas en casos puntuales, bueno, grandes criminales y demás, pero ni nadie somos santos ni nadie somos especialmente malvados. Entonces, sí que hay situaciones, y son las situaciones que nos hacen comportarnos de una manera o de otra. Entonces, si yo tengo que defender a mi hijo de alguien que le va a pegar, por ejemplo, puedo sacar lo peor de mí y probablemente lo saque en esa situación, que en otra no saldría. Pero sí que lo tengo ahí. O sea, no somos todos seres de luz ni seres de oscuridad. Depende de las circunstancias, podemos brillar de una manera o de otra. Y eso sí que me gusta trabajarlo en las novelas y que sean que esos personajes puedan ser personas reales. Nieves, yo siempre, es que soy muy pesado, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Porque yo lo que me gusta saber, sobre todo con lo que habéis publicado, es qué se siente. ¿Qué se siente cuando te llama una editorial y te dice, mira, que te vamos a publicar? Pues yo lo cuento siempre. Cuando recibí la llamada de Penélope, de mi editora, yo iba conduciendo y me tuve que parar. Anda. Pues aparqué el coche y ya estaba en el pueblo. Yo vivo en un pueblo, en un pueblecito cerca de Valladolid y no había gente por la calle. Pero si no hubieran dicho, ¿qué la pasa? Que está loca, porque primero, a mí no me gusta nada hablar por teléfono. Por teléfono. Y si hablo por teléfono tengo que estar en movimiento. Tengo que estar dando paseos. Entonces, cuando recibí la llamada de Penélope, tuve que parar el coche, llevaba las manos libres, pero da igual, tuve que parar el coche, coger el teléfono y me puse a dar paseos por la acera, pero además, o sea, no un paseíto, no, o sea, zancada potente, mientras estaba escuchando lo que me estaba contando Penélope. Pues es la sensación de, esto no me puede estar pasando a mí, esto no me está pasando a mí, pero es que esa sensación no se va después con esa llamada, ¿vale? Es que es a día de hoy y yo pienso, ¿qué hago yo aquí? Cuando estamos pues entre compañeros escritores y alguna cena de la editorial y demás, y es
¿qué estoy haciendo yo aquí? Esa sensación todavía la tengo. O sea, ¿cómo es posible que yo esté entre esta gente? Qué bueno. A mí me gustaría, Nieves, que o nos leyeras la sinopsis de la novela o un cachito de la parte que más te guste. ¿Tú puedes? La sinopsis la tengo aquí. Ya, si me hubierais dicho antes, hubiera buscado un Ah, No, 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 no. Esto es sobre la marcha. Es decir, esto ya aquí lo no sé, estaba preparado. A ver, ¿puedo buscar un, Lo que tú quieras. un? A ver, por ejemplo. La cosa es que, vale, hay un fragmento del principio, igual es un poquito largo para que lo lea, pero a mí es lo que vamos, a mí me gusta mucho porque la novela empieza en un tiempo posterior. Ujú. Entonces, digamos que empieza en extrema res, ¿no? Es un tiempo que ya ha pasado el quid de la novela. Y hay una noticia que a una de mis protagonistas la impacta tanto que empieza a recordar todo lo que sucedió en aquellos años de guerra, ¿vale? Entonces, os pongo en situación. Irene Curie, años después de la Primera Guerra Mundial, recibe una carta, ¿vale? Y esa carta le hace encerrarse en su habitación. Ujú. Ya es madre de su hija, su esposo está preocupado por ella, saca una caja del armario, entonces empieza a sacar cosas, ¿vale? De la caja. Entonces hay una serie de cosas que si no se alarga y no voy a decir, pero sacó una prímula cuyos pétalos amarillentos estaban delicadamente prensados, trozos de metralla en un bote de cristal que tintinearon al moverlos, un avión de papel y por último un silbato de hueso unido a un cordón verde. Era pequeño, cabía perfectamente en la palma de su mano. Lo sostuvo entre sus dedos y sintió cómo el frío que había atenazado su piel momentos antes se templaba con el contacto de la superficie pulida, como si aquel objeto inanimado palpitara con rabia preguntándole por qué había tardado tanto en volver. Irene cogió aire y el aroma de los pinos cubiertos de nieve llenó sus pulmones. En el páramo, en alguna colina desnuda, bajo toneladas de barro o bajo el hielo, estaba sepultado el latido de un corazón. Irrumpieron entonces las imágenes que con tanto celo había clasificado, ordenado y guardado en compartimentos cerrados dentro de su alma. Los tabiques que había construido para retenerlas se habían roto, o mejor dicho, fue consciente de que tan solo había tejido finas láminas que, como telarañas, se quebraban con un solo manotazo. Y el golpe que las había desgarrado era Bert, y con ella el resto de recuerdos escaparon de su encierro, y volvió al frente de nuevo. A los temblores de las paredes de los hospitales de campaña al son de las bombas, a la luz de los quinqués sobre las heridas y las lágrimas de los hombres, al momento en que se quebraba una vida, a las ausencias terribles. Apretó aquel silbato contra su pecho hasta que le dolieron las manos, hasta que se clavó la forma redondeada en el esternón, hasta que el dolor fue tan insoportable que prorrumpió en sollozos y se tendió en el suelo hecha un ovillo como una niña, sin despegar ese trozo de hueso de su cuerpo. La guerra, volvía de nuevo a la guerra. Muy bonito. Muy Ese bonito. es el comienzo. Comienzo. Pues hay que seguir leyendo. Así que hay que comprar la novela para ver cómo acaba. Por Sí. cierto, ¿dónde se consigue la novela? Pues en cualquier librería, si no está en la librería, se puede pedir, vamos, pero vamos, todavía quedan ejemplares, segunda edición. Uh-huh. A los poquitos meses de la primera edición sacaron la segunda y todavía quedan ejemplares en librerías. Así que cualquiera. Y Nieves, ¿de dónde viene lo de las batallas silenciosas del título? Pues las batallas silenciadas, hubo, hubo ahí o sea, a mí no me lo dijeron, pero Daniel, que es uno de los editores de DASA, le dijo a mi editora
que por qué no cambiamos el título, no cambiábamos el título a las batallas silenciosas. Y es que no significa lo mismo. No, claro que no. No. Claro. Una batalla silenciosa es algo que no hace ruido, que no. Pero una batalla silenciada es que algo ha hecho ruido, ha estallado, pero no se ha querido hablar de ello. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ese era el título y es el título. Entonces, es imposible cambiarlo. Y hay muchas batallas en este libro, tanto internas como externas, internas de los protagonistas, externas que pasaron, que sucedieron y no se han querido contar o se han acallado después. Y, por ejemplo, doy un ejemplo de algo que todos suponemos que pasa y que pasó en las guerras, que son las violaciones, por ejemplo, ¿vale? Y yo me quedé en shock cuando investigué que después de la Primera Guerra Mundial solo hubo un juicio por violación y se celebró porque la afectada era una señorita de clase alta, ¿vale? Sí. Hubo el resto, las Eso, que no eran de clase alta, eso. Sí, ¿qué pasa? sí. Entonces ahí tiene también su porqué el título. Bueno, y Nieves, ¿qué es lo que menos te ha gustado de tu libro? A ver, ¿qué voy a decir yo que soy la autora? Vamos a ver. A ver, tiene sus fallitos, pero esos me los voy a guardar. No son los No, no fallos, son es fallos. lo que a ti no te Eso, gusta de tu libro. eso. Que hombre, que a lo mejor pues, tiene que estar ahí, pero que a ti no te gusta. Eh, No lo puedo no quitar, sé. pero lo quitaría. Porque no lo puedo quitar, si no, lo quitaba. Es que no sé. O porque Yo es que lo resulte dejaría tal cual. o porque resulte más duro, o porque en ese momento, yo qué sé, cuando lo estaba escribiendo dijera, contra, ¿cómo voy a ser yo capaz de representar esto aquí, de mostrarlo, a ver, algo así, ¿no? A ver, no he tenido esa sensación y te digo por qué. Cuando me presentaba a los concursos de estos de relatos, que, que os decía, yo al principio era un poco mojigata en el sentido que había ciertas escenas, no solo, o sea, por desagradables, por duras, por que no me atrevía a contar, ¿vale? Entonces, una compañera, que yo creo que ha sido el mejor consejo que me han dado nunca, que me dijo, por muy bien que escribas, hasta que no seas capaz de reproducir cualquier emoción para que el lector la sienta, no vas a ser buena escritora. Y da igual, el asco, el miedo, el terror, el Dios mío, entonces empecé a soltarme ahí. Y es verdad, o sea, la novela es muy cruda y tiene escenas muy crudas y muy angustiosas. La gente que lo ha leído así lo puede atestiguar. Pero no he tenido ningún problema en escribirlas, ni mucho menos. Sí que, por ejemplo, me arrepiento del proceso de escritura, pero por lo tedioso después de no haber incluido las primeras, o sea, las tramas, las subtramas en el primer borrador, porque luego fue muy difícil intentar entretejer las historias unas con otras cuando una ya estaba escrita. Pero eso es del proceso, de cómo luego que ha quedado la novela, yo no cambiaría nada. Vale. Y hablando del proceso, ¿cómo te planteas el proceso? ¿Lo planificas o es más conforme te vienen las ideas a la cabeza? Yo planifico siempre, otra cosa es que luego se cumpla lo que yo planifico, que no es así. Y me está pasando, bueno, la gente que me sigue en redes, además es que lo he puesto ayer, yo ya tengo un primer borrador de la segunda novela, ¿vale? Tengo que cambiar casi la mitad de una de las tramas, porque no funciona bien, ¿vale? Y eso ya lo tenía planificado, pero no funciona bien, ¿vale?
Y luego yo planifico unas historias, como digo, yo planifico el comienzo, transcurre la trama y luego de repente estoy buscando una información de cualquier tipo, pues para un detalle me encuentro con algún hecho histórico y digo, ¡oh! Esto qué bueno, lo tengo que incorporar y la planificación se va a la mierda. Ya está. Luego tienes que volver, o sea, luego, claro, planificas otra vez a ver cómo integro esto para que esto no cambie, para qué tal, y al final vuelves a planificar otra vez. Pero vamos, yo me paso el día planificando y luego, pues Siempre surge algún detallillo, ¿no? siempre, siempre, o planifico algo y según lo escribo, digo esto, según ya lo tengo, digo, pues no ha quedado como yo pensaba que iba a quedar. E ideo otra cosa y borro y vuelvo a escribir otra cosa diferente. Vale. Y en la batalla silenciada, yo me pregunto si hay algún personaje que sea Nieves Muñoz. Todos, Anda. todos, todos. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Claro, cada uno escribe su experiencia, aunque no lo admitas o no lo confieses, ¿vale? Sobre las propias y sobre las que te han contado, también son tuyas al final. Si lo has visto, yo por ejemplo, a ver, nunca he tenido un dolor, por ejemplo, tan insoportable como para perder el conocimiento, pero lo he visto. ¿Vale? Entonces yo soy capaz de ponerme en la piel de esa persona y decir, estoy sintiendo este dolor tan insoportable que mi mente hace cortocircuito y me voy de este dolor. Pero lo he visto, entonces lo puedo contar. Entonces todos los personajes tienen o cosas propias o que yo he vivido a través de otras personas. ¿Vale? Así que para eso sí que creo que soy bastante intuitiva y sí que yo integro muy bien las emociones de la gente. O sea, suelo sentir lo que siente la gente y además es que me afecta lo que sienten. O sea, soy empática y a veces ha sido un problema, pero también la escritura me ha ayudado a canalizar eso. ¿Vale? Una emoción muy intensa de alguien que tengo al lado, al final la siento de tal manera que necesito canalizarla de alguna manera y es a través de la escritura, si no me desbordarían, sobre todo con el trabajo que tengo. Claro. ¿Y alguna manía que tenga Nieves Muñoz? Manías a la hora de escribir, no, ya os lo digo, que no soy muy maniática. Sí que escribo mejor yo os lo he dicho, con el ruido de fondo. Sí que es verdad que no me gusta. Con Teo hice una excepción porque, bueno, me estaba tutorizando la novela, pero no me gusta que la gente me lea antes de terminarla, porque como cambio tantas cosas, Claro. claro, la única que va leyendo algo es mi hermana, que siempre ha sido así mi lectora cero. Y claro, le digo, bueno, por las batallas silenciadas y por esta nueva. Igual le digo, ay, léete esta parte y tal, que al principio no estoy muy segura de cómo está funcionando. Se lo lee. Escribo la mitad de la novela. Y me dice, ¿qué tal la llevas? Digo, bien, pero de lo que has leído tú al principio ya no queda nada. ¿No? Y se lo tiene que volver a leer. Claro. La novela nunca acabar. Entonces no me gusta que la gente lo lea antes de tenerla terminada por eso. Qué bueno. Bueno, y Nieves, has hablado de que metiste a Irene Curie en la trama de tu novela, que supongo que a lo mejor es tu personaje preferido, ¿no? Por lo que nos estabas contando un poco al principio, ¿no? Pues ha sido mi mentora en la novela, pero no es mi personaje preferido. ¿Y cuál es? A ver, todos tienen, ya os lo digo, sobre todo mis personajes principales tienen mucho de mí, ¿no? Pero yo tengo dos preferidos. Uno es Shirley,
Shirley es una voluntaria inglesa muy fantasiosa, muy romántica, muy inocente, que se va a encontrar con toda la crudeza y el horror de la guerra y la va a cambiar para siempre. Es uno de los personajes que más evolucionan en la novela, por eso me gusta tanto. Es una candidez que luego se transforma en otra cosa. Y el otro es Claudine, pero por todo lo contrario. Claudine es una prostituta que es muy dura, porque ha llevado una vida muy dura, entonces esa vida la cambia, pero luego tiene un fondo tremendo. Tiene las cosas muy claras y no tiene pelos en la lengua. También. Entonces, Claudine, además es que es un personaje con mucha fuerza. Son los dos personajes que más me gustan. Muy bien. Y ahora te voy a hacer una pregunta que está un poco más complicada. ¿Cuál es tu palabra preferida de las batallas silenciadas? Mi palabra. Sí, la palabra. La palabra, pues fíjate que la primera que se me ha venido a la mente es morfina. Anda, morfina. ¿Y eso por qué? Ahora tenéis que ver la novela para saberlo. Seguro que los lectores que la han leído saben por qué es la primera palabra que me viene. La morfina tiene mucho peso en esta novela. Por ser un disparador para acelerar una de las tramas y para ser un bache que tiene una de mis protagonistas. Son las dos cosas. Vale. Yo te voy a preguntar por una anécdota. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con relación con el libro y en esta faceta tuya de escritora? Pues yo la anécdota que cuento mucho y la gente se ríe mucho fue cuando fui a mi primera feria del libro de Madrid. Que yo no había ido a la feria del libro de Madrid ni como lectora. Entonces no sabía qué iba a ser aquello, ¿no? Entonces tenía firma de libros en la caseta, no me acuerdo, 234, me lo estoy inventando. Tampoco me acuerdo de la hora, pero bueno, imaginaos, 11 de la mañana. Bueno, pues yo dejo la maleta en el hotel, desayuno, me tomo un café tranquilamente y tal, digo, bueno, pues ya voy al retiro. Creo que eran las 11 menos 10, cuando entré por la puerta del retiro. Tacones. Anda. Y según pasé la puerta del retiro, eso era un río de gente, era imposible pasar, que empecé a ver caseta 1, caseta 2. Intentaba avanzar con los tacones, imposible, y Penélope mandándome mensajes, pero ¿dónde estás que llegas tarde? Entonces, a mi primera feria del libro llegué tarde a mi firma. Todo tacón. Y bueno, pues sí, mi editora me echó un poco de bronca, pero como me quiere mucho fue poco. Y ya está. Pero bueno, errores de novata. He ido a la feria del libro este año y me he llevado un vestido monísimo y las deportivas. Estupendo. Y eso que había limitación de aforo, pero por si acaso, las deportivas. Magi. ¿Y qué tal fue la feria del libro? ¿Bien? Este año. Ha sido rara. Este año ha sido rara. Ha sido rara. La gente estaba con muchas ganas de feria y eso se notaba, pero ha sido un poco extraña. Había siempre hay muchas colas para ciertos escritores, ¿no? Mi firma coincidió con la de Pérez Reverte. Qué bien. Su colada va. Las colas este año han sido por fuera del recinto, las de los autores así importantes, ya con otro nivel. Y había muchas colas para entrar en ciertas horas. Yo admiraba gente que ha estado una hora esperando cola para entrar a la feria.
Luego, claro, dentro del recinto no se notaba esa aglomeración de gente de las colas y las esperas. Pero bueno, ha sido un poco extraña. Ya veremos a ver el siguiente año. Pero bueno, sí que se notaba a la gente con muchas ganas de salir y de cultura al aire libre. Y eso sí. Y eso. Normal. Después del año. Y Nieves, ¿cómo fue, perdón, cómo fue eso de sacas el libro y el libro tiene un boom muy grande? ¿Y cómo lo vives? ¿Y qué te dice la gente? Yo guardo los mensajes de la gente, bueno, voy a decir una ñoñez, pero yo en el fondo yo soy muy ñoña. Yo tengo un cajoncito que no existe, está dentro de mi cabeza, ¿no? Pero es un cajón de las primaveras, ¿vale? Y son todas las cosas que me gustan y que me han hecho feliz en algún momento. Y yo todos los mensajes que recibo de las batallas silenciadas van a mi cajón de las primaveras, porque hay mensajes emocionantes. Y eso es impagable. Yo eso, ya dejando fuera ventas, éxito y demás, que gente te diga que, fíjate que la novela es dura, y es una novela muy dura, pero que tu novela le ha ayudado a afrontar una pérdida de un familiar, o que le ha ayudado a afrontar la pandemia, o que ve la vida desde otra perspectiva. Recuerdo un mensaje de una chiquilla que se ha decidido a ser matrona y que me decía que mi libro le había cambiado la vida y que quería ser enfermera y tal. Esas cosas yo alucino mucho y las guardo. Y las guardo, pues eso, en mi cajoncito. Lo del éxito es que sigo sin creérmelo mucho, pero porque es lo que os digo, que yo estoy en una cena con compañeros escritores y luego me suelto y demás, pero el primer es, ay, madre, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿De qué? Fíjate, estaba este año en la Feria del Libro, he coincidido con José Soto, que ha publicado su novela El Dios que habita la espada con Edasa, entonces estaba allí, que es un doctor en historia, que es una persona que sí que es una de esas personas que transmite luz, tal cual. Y yo decía, ay madre, ¿de qué voy a hablar con él? Si es que yo, o sea, mis temas de conversación, yo puedo saber mucho pero yo no soy doctora en historia, no tengo ese bagaje personal ni cultural, que luego es una persona encantadora y pasamos un rato maravilloso hablando y ya está, pero la sensación primera es, ay, pues así estoy yo con la novela, ¿no? O sea, no me creo todavía pues el éxito. Bueno, sí que es verdad que ha tenido éxito, que se ha vendido fenomenal, que se sigue hablando de ella y demás, pero no me lo creo. ¿Y ahora cómo afrontas tu segunda novela? Pues por todo lo que os he dicho, con mucho miedo. Vaya. ¿Verdad? Con mucho miedo. Porque las batallas han creado unas expectativas, ¿vale? Y ya son unas expectativas altas para ser una primera novela. Entonces, claro, con la segunda no solo debería cubrir esas expectativas, sino ya segunda novela ya debería ir un poquito más arriba. Entonces, pues con mucho miedo y con miedo a defraudar a mis lectores, que además ya hay muchos lectores que se han convertido en amigos sin conocernos, porque interactuamos por redes y demás, y es la sensación de, ay madre, espero no defraudarlos porque sé que están esperando la segunda, que me siguen, que me preguntan y demás, y es la sensación de, ay madre, espero que vaya todo bien. Pues mira tú como sí. Pero bueno, Nieves, si lo hiciste una vez, ¿por qué no lo vas a hacer una segunda? Y una tercera y una cuarta. Sí, pero... Eso es lo que tienes que pensar. Si lo hiciste una vez, ¿por qué no lo vas a hacer otra? Sí, esa es la teoría. Yo la teoría me la sé,
¿vale? Pero luego el sentimiento es como el miedo, o sea, Es ¿quién le irracional. pone palabras? O sea, no, y el sentimiento es así, yo ya he aprendido ya a aceptar que soy así y no voy a cambiar. Entonces, mis sentimientos y mis sensaciones son esas. O sea, por mucho que intente racionalizarlas, al final las sigues sintiendo. Claro. Normal. De todas formas, por aquí te dice que será otro éxito, que seguro. Así que, ya sabes. Ay, ¿Ves? Brian, Marisa es una lectora a la que no conozco en persona, ¿vale? sí, Pero ya se ha convertido en amiga. papá, ella es la que te lo dice. Claro, pues eso te digo, que al final son lectores que se han convertido en amigos gracias a las batallas silenciadas. Y yo creo que es una de las mejores cosas que me ha dado esta novela. Sí, sí. Pero yo te digo, como dice Muñoz, bueno, Lucía, que tengas seguro que no nos va a defraudar. Es que me Saca quieren mejor, muy bien. saca mejor, saca peor, no importa, ya está. Es decir, no va a defraudar a nadie. Si, bueno, pues hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan y no somos perfectos, ¿no? En eso radica la cosa. No, no, ni lo pretendo, que si no sería bastante aburrido. Claro, La perfección es aburrida. claro, además, Nieves, tú piensas que si la segunda no te sale bien, pues que leas la tercera. Y ya Claro. está, ¿verdad? Que se salte en una. Lo pondremos en el final de la segunda. Si no te ha gustado esta novela, pasa a la tercera. Ahí está. Ahí. Además, quién sabe, yo qué sé, yo no te vengas abajo y ánimo que seguro que sale muy bien. Claro que sí. Seguro No, que no, sí. no. Abajo no, yo tengo mis momentos, pero no. Al fin, o sea, en el fondo, por mucha crudeza que yo transmita en mis escritos, al final soy una persona muy positiva, pero es que además porque si no, no podría hacer el trabajo que Claro. hago. Así que Normal. eso no hay problema. Bueno, Nieves, ya nos quedan muy poquillos y nos gustaría que le hables a tu lector, que le digas lo que tú quieras. Yo es que se lo digo mucho siempre, que yo os quiero mucho. Que para mí, yo no sé qué otros escritores que piensan, ¿no? Pero para mí es un privilegio poder interactuar con los lectores y saber lo que piensan, lo que opinan, lo que han sentido, cuál es su personaje favorito, que me digan que les ha gustado, que no. Yo soy muy sensible a las críticas y eso es algo que llevo trabajando durante muchos años. Desde que me dieron aquella vez pal pelo en el primer concurso, llevo trabajándolo con, bueno, más bien poco éxito, pero bueno. Soy muy sensible a las críticas, pero aprendo mucho de ellas también. ¿Vale? Entonces todas las críticas son bienvenidas. Que me sigan leyendo, que, que creo que esta segunda novela, después de los descosidos y los cosidos que estoy haciendo, va a quedar muy bien. Y que nada, que ya saben, la gente que me ha leído y que me sigue lo sabe ya. Y se lo digo que me tienen para cualquier cosa, aparte de fuera de la escritura, porque sí, porque un trocito de mí ya se ha ido con ellos en la novela que tienen en casa. Y ya está. Bueno, Muy Nieves, emocionante, además, lo que has dicho, ¿eh? para cerrar, ¿qué te parece si nos lees otro trocito de la novela? Ay, madre. De Batalla Tengo que buscar Silenciada. otra vez. Es que me gusta escucharte, leerlo. ¿Y qué os leo? A ver. Lo que tú quieras. Lo que tú abres y por donde salga. Vale, yo abro y ya está. Ya está. Sí. Eh, ¿Dónde he abierto, eh? Sí, sí. Vale. En ese momento, un estruendo rompió el cielo. 2, 3, una docena. El estallido del primer impacto hizo saltar uno de los muros de contención de la trinchera. Aquí nos hemos ido a la guerra ya. La tierra se desplomó, pedazos de madera volaron alrededor y una nube gris lo cubrió todo. La figura del vigía ya no se recortaba en la alambrada. Tan solo quedó un montículo de piedras en el que sobresalía una mano abierta cubierta de polvo y sangre, como si implorase ayuda. La tierra vibraba resquebrajándose con cada detonación. Los cañones enemigos escupían dolor en forma de metralla.
Tras la primera oleada de proyectiles, algunos hombres se escondieron en los refugios subterráneos y otros tomaron posiciones para repeler a los invasores, pero ningún alemán apareció para presentar batalla. Las detonaciones se sucedían y se escuchaban gritos ahogados que se sumaban al estruendo. Las trincheras estaban desapareciendo bajo la tierra y las rocas desprendidas tragadas por cráteres enormes. Los árboles saltaban en pedazos y los socavones hendían las raíces. Los soldados salieron al exterior como las ratas perseguidas por el fuego. Escalaban por las paredes derruidas, se pisaban, avanzaban arrastrándose, huían de un entierro en vida. Muy bien, Toma ya. muy bien. Me has dejado con las ganas de saber más. Nada. A ver, en tu cualquier librería a comprar el Ahí libro. está, ahí Ahí está. Pues, en cuanto podamos, Queda vamos. pendiente y lo vamos a comprar. Bien, bien. Ya me contaréis. A ver Sí, qué tal. te contaremos. Segurísimo. Pues Nieves, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros Que por invitarme y por cuando- charlar. Ya ves, es un placer para nosotros cuando quieras, lo que necesites, aquí estamos. Igualmente. Muchas gracias también a los que se han ido conectando, a los que nos han seguido, porque quiera o no, eso también hace posible todas estas charlas. Así que, Eso es. pues, un besico a todos y Muchas esperemos gracias. vernos pronto. Nieves, Espero. cuídate y ya nos avisas para el siguiente, Por supuesto. O cuando quieras charlar. cuando quieras echar un ratico. Muchas gracias. Muy bien. Luego, Gracias. hasta luego. Chao. Hasta luego.